Hola, adictas, adictos y amantes de las series, les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors SF. Aún manteniendo la comedia que caracteriza al universo Marvel, Moon Knight se considera como el producto más oscuro hasta el momento. Protagonizada por Oscar Isaac, Moon Knight es una serie del universo extendido de Marvel para Disney Plus, personaje creado por el escritor estadounidense Doug Moench. Moon Knight combina acción, aventura, drama y algo de comedia a lo largo de sus 6 capítulos. Por eso, hoy haremos un pequeño repaso de la serie Moon Knight. Así que sin más créditos, vamos con el guión de esta semana. Ruédala, Oscar Isaac. Moon Knight, o conocido en español como Caballero Luna, es el alter ego superheroico de Mark Spector, hijo de un rabino israelí, peleador por naturaleza y hábil combatiente gracias a su pasado como agente de la CIA. Mark llega a Egipto como resultado de una misión especial. Ahí encontrará un antiguo templo hecho en honor a Honshu, antiguo dios de la luna, deidad que le regresará la vida, dotándolo de poderes en el proceso. Luego de conocer a Steven Grant, un hombre en apariencia normal y trabajador de un museo egipcio, comienza a percatarse de una voz interna que toma el control de su cuerpo de vez en cuando. Si bien para algunos críticos Moon Knight no deja de ser un producto más exclusivamente destinado a enganchar con otros similares dentro del universo cinematográfico, el evidente cambio del enfoque en su narrativa respecto a otras series y películas de Marvel la ha hecho merecedora de mayores notas positivas por parte de los mismos. Y es que si bien mantiene los toques de comedia ya característicos, los chispazos de oscuridad tan propios del personaje, así como sus múltiples atmósferas de terror, consiguen generar que la introducción de un personaje tan poco conocido por el gran público enganche a otros niveles con sus espectadores. Con un trabajo interpretativo de Isaac digno de aplausos, la crítica especializada resalta su labor en el retrato de un personaje atormentado por sus diferentes personalidades, reconociendo al mismo tiempo el trabajo de Ethan Hawke como Arthur Harrow, el villano de esta entrega. Repleta de escenarios atractivos, buenas secuencias de acción y logrados efectos especiales, Moon Knight ha conseguido un maravilloso arranque televisivo. La serie nos muestra a un hombre con un trastorno de identidad disociativo, que le da un tono muy diferente a Marvel, ya que la franquicia ahora está apostando por llegar a un público más amplio y variado después de terminar con su tercera fase. Como llegaste hasta aquí, también llegó el momento de pedirte que te suscribas al canal. Deja tu bonito like y tu valioso comentario. Recuerda que después de ver todo el video puedes seguirme en mis redes sociales y página web, donde encontrarás más contenido del mundo cinematográfico. En Twitch vemos pelis y series de la cultura pop y del cine en general. Todos los links te los dejo en la descripción de este video. No juzguemos al abogado por el hecho de ser un murciélago. Los cargos acusados son por el asesinato inocente. Sí, nos jodimos. Lo logramos. ¿Ah? Sigamos con el guión. Y es que la trama de la serie es un acierto total, ya que el trastorno que padece nuestro protagonista no es ficción, y Marvel está buscando un equilibrio entre la fantasía de sus temáticas iniciales de superhéroes con temas mucho más aterrizados y reales. De todas las series que he visto hasta ahora en Disney, esta es la que ha dado un vuelco total al concepto general de Marvel, así como en los primeros episodios de WandaVision, que si no has visto la reseña de la serie, aquí arriba te la dejo. Yo personalmente disfrutaba cada semana con un nuevo episodio y siempre quedaba muy ansiosa por ver el nuevo capítulo para resolver la pregunta que me había dejado al final. La verdad, quiero ver más de este personaje, que aunque en un momento le encontré una incongruencia, al final de la serie encontramos la respuesta clara, y otras tantas que, aunque no fueron aclaradas, ya eran obvias, como quién estaba en el sarcófago de una de las habitaciones y que se movía sin parar. Caballero Luna es un personaje bien construido con bases muy sólidas para otra temporada o para entrar con fuerza en el mundo cinematográfico de Marvel, que por obvias razones será quien le aporte a las siguientes historias que vienen y a los nuevos personajes que están introduciendo la franquicia para la próxima década, porque esto va para largo y a los fans nos encanta. ¿Ustedes qué opinan de Moon Knight? ¿Les gustó la serie o no? ¿Y por qué? Yo la verdad creo que quedé con TID. A veces siento que hay otra Sandy en mí. Mis adictas, adictos y amantes del cine y las series, hagan parte de esta comunidad de cinéfilos suscribiéndose al canal y picando la campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido. Recuerden que en Twitch vemos películas y series. Ya tenemos una bonita comunidad donde compartimos nuestra pasión por el mundo cinematográfico. Allá los esperamos con unas palomitas de maíz. Muchas gracias por verme y escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos pronto. Chao, chao.